Secretario, esto también para que puedan empezar todos. Quitaste la... muy buenos días para todos. Un poquito cámara. Bueno. Como lo hemos venido planteando ahí en los chats, con el doctor Albeiro Camelo y Paola Camelo, abogados, queremos participarnos en los avances, en las experiencias, en el manejo de los avalúos ya en el tema de audiencias periciales. Esta es la segunda charla que tenemos de la prueba pericial. La pasada prueba fue un poco más en el tema contextual de experiencias. El marco de esta charla va a ser la parte legal, la parte de legislación, a cargo pues, del doctor Albeiro. Esperamos que sea más o menos entre 40 minutos. La idea sí es que... finalizando podemos hacer un debate de lo que venimos conversando, de qué es la prueba pericial y cómo nosotros como peritos evaluadores debemos actuar ante un juez en una audiencia. ¿Quién es el perito? ¿Qué funciones desempeña el perito? Y preguntas e inquietudes que podamos tener entre todos. El doctor Albeiro y Paola nos van a compartir todo su tema pericial. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto compartir este espacio con ustedes y presentarles un tema fundamental en la práctica jurídica y la técnica en Colombia, y es lo de los avalúos como prueba pericial. Entonces, ya como el doctor Carlos Alberto Delgado, pues me presenta, mi nombre es Armando Albeiro Camelo, soy abogado y también soy constructor civil. Y hoy quiero pues que comprendamos no solo la importancia del dictamen pericial dentro del proceso judicial, sino también el papel determinante que cumple el evaluador como auxiliar de la justicia. Y espero que este espacio sea claro, útil y muy provechoso para todos. De antemano también le quiero agradecer a la Universidad San Buenaventura, a la Lonja Panamericana, a IP Avalúos, a cada uno de los profesores aquí de la Lonja Panamericana. Muchas gracias por la oportunidad pues, de exponer este tema que es de gran importancia para todos. Entonces empezamos a hablar qué es la prueba. ¿Qué es la prueba? Pero primero vamos a definir la prueba en un conjunto amplio antes de ir a un campo más específico. Y podemos definir la prueba como ese conjunto de elementos, como los testimonios, como dictámenes periciales, como documentos que se utilizan para verificar la información de hechos, ¿sí o no? Esa prueba es la que el juez va a tener en cuenta, ¿para qué? Para él poder tener una decisión ya más fundada, tener una decisión clara acerca de ese proceso que se está llevando. Eso es la prueba en una instancia un poco más grande. Bueno, ¿qué importancia tiene la prueba? Entonces, en una primera instancia, decimos que aporta conocimiento especializado.
Y ese conocimiento especializado se debe a que existen litigios donde se involucran áreas técnicas, como por ejemplo áreas de ingeniería. Recordemos por allá nosotros el artículo 5 del decreto 556, por allá en lo que tiene que ver con cada una de estas categorías que nos dan. Entonces, miren ustedes que si van a hacer de una obra de infraestructura, se necesita, y si hay un problema o suscita un problema, el juez va a necesitar a un ingeniero que dé esa experticia. Hoy en día, pues la 556, ese decreto acoge al gremio evaluatorio, y hay una categoría que es la de inmuebles de infraestructura. Entonces, también en la parte contable, mire que se va a necesitar en la parte contable. Entonces, aporta conocimientos de ingeniería, aporta conocimiento de contabilidad, aporta conocimiento en la valorización de bienes inmuebles, aporta conocimiento en diferentes partes. Y es el juez el que va a necesitar de nosotros, de ese conocimiento que nosotros tenemos, y se va a afianzar en cada uno de nosotros para él poder tener una luz, para así él dar una sentencia ya más cerca a la verdad, con más certeza. También facilita la toma de decisiones. Claro, para el juez va a ser un poco más fácil tener una toma de decisiones cuando está de la mano de ese profesional que lo está guiando, que le está diciendo cómo debe de ver, qué es lo que debe tener en cuenta. También otorga al juez mayor certeza y seguridad jurídica. Claro, justamente la labor de nosotros es eso, darle seguridad jurídica al juez, porque viene de nuestra experticia, viene de nuestro dictamen, esa posibilidad de que el juez pueda dictar sentencia, esa posibilidad de que el juez tenga esa seguridad jurídica, como también viene esa contribución a la economía procesal. Entonces, mire que si nos quedamos en los alegatos de las partes, esos alegatos van a ser de carácter muy subjetivo. Y tenemos que, de alguna manera, esa subjetividad, dejarla a un lado, y que sea el experto, ese evaluador que tiene ese conocimiento técnico, que le ayude a decidir al juez. Y eso va a contribuir a esa economía procesal. O sea, en tiempo, obviamente, sí, los avalúos tienen un costo y pueden ser altos. Pueden ser altos, pero tenemos que tener en cuenta que es en el tiempo. El juez puede tener, por una buena experticia, puede tener una decisión más rápida. Facilita la contradicción y la defensa de los derechos. Claro, además de nuestra experticia, vamos a encontrar que en la otra parte, el otro extremo, también va a tener esa facilidad de contradecir eso, de defenderse, de preguntar. Mejora la comprensión de los hechos complejos. Hay cosas o hay situaciones que el juez no entiende. Y esas situaciones donde el juez no entiende es donde nosotros como evaluadores entramos, o como peritos entramos a ir ayudándole a que el juez aclare eso. Son hechos complejos. Contratan al ingeniero X porque el ingeniero X es el que sabe de ingeniería y es el que va a dar su dictamen allá de una manera sucinta y de una manera inteligible al juez. Entonces, antes de explicarle esta diapositiva, yo quiero ponerles a ustedes el escenario que uno encuentra en una audiencia. Entonces, nosotros encontramos unos sujetos procesales
¿Y quiénes son esos sujetos procesales? Los sujetos procesales los compone el juez como el coordinador de esa audiencia, como el garante, como el jefe ahí del concierto. Y tenemos también a las partes. ¿Y cuáles son las partes? Pues el que demanda es una parte que quiere que se le resuelva un derecho y la otra parte es el demandado. Además, cada una de esas partes tiene su representante, que es el abogado. Esos que están ahí se llaman sujetos procesales. Sujetos procesales. Esos sujetos procesales son diferentes, o es muy diferente a los sujetos de actos procesales. ¿Y cuáles son los sujetos de actos procesales? Pues algunas personas, esos terceros que están interesados de alguna u otra manera en la audiencia. Tenemos por ahí a los testigos, tenemos también a los evaluadores, o sea que nosotros somos sujetos de actos procesales, no somos sujetos procesales. Como anteriormente era muy diferente en el Código de Procedimiento Civil porque era el juez el que decidía quién iba a hacer la experticia, cuál era el evaluador, era ese poder inquisitivo. Hoy en día, en aras del Código General del Proceso, se tiene la posibilidad de que una de las partes escoja su evaluador, que le haga su experticia. De igual manera, el otro extremo de poder controvertir esta experticia con otro avalúo. Es muy importante esto. Anteriormente, en el Código de Procedimiento Civil, ¿qué pasaba? Que si había cualquier, en la exposición del evaluador, había cualquier duda, entonces el juez declaraba, había un incidente y hasta que esa duda no se aclarara, el proceso no continuaba. ¿Y qué había ahí? No había economía procesal. Eso era totalmente, pues, de pronto un poco chocado. Hoy en día, en aras del Código General del Proceso, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos esa posibilidad de que los dos extremos tengan la posibilidad de tener a su mano o a la mano cuál va a ser el evaluador que va a escoger. Y le va a hacer su informe para hacer una presentación allá al juez. Entonces, ahora sí vamos a entrar cuáles son los medios de prueba. Entonces, los medios de prueba, según el artículo 65, son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio, el dictamen pericial, ahí estamos nosotros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera de otros medios. Entonces, miren ustedes que nosotros somos medios de prueba. Nosotros, con nuestro dictamen pericial, es un medio de prueba. Bueno, tipos de prueba. Tipos de prueba pericial en el proceso civil. Entonces, nosotros vamos a encontrar una cantidad de pericia en el proceso civil y podemos encontrar la prueba documental, podemos encontrar ese perito médico, podemos encontrar los ingenieros, podemos encontrar abogados especialistas en daño emergente, lucro cesante, psiquiátricos. Podemos encontrar al contador público, ese contador público que va a mirar de pronto que una empresa tiene algún problema de tipo de declaración, de cualquier tipo en la parte contable, y van y nombran a este contador para que vaya él y mire y se asesore con los documentos, sí, que en realidad cómo está el estado de esa empresa como tal. ¿Qué debemos de tener en cuenta nosotros? ¿Qué debemos de tener nosotros en cuenta para de pronto entender todo esto y qué es lo que sucede en la audiencia? Y nosotros muchas veces tendemos a criticar al juez.
pero también tenemos que entender al juez en ese papel que tiene. Y el papel del juez está dentro de un sistema de valoración de la prueba. Y normalmente existen 3 sistemas, pero que aquí en Colombia aplicamos uno, que es el sistema de la sana crítica. ¿Sí ven? Entonces, esos sistemas de la valoración de la prueba se refieren a esos métodos que los jueces o tribunales utilizan para determinar ese valor probatorio de esas evidencias presentadas en esos procesos judiciales. Entonces, existen estos 3 principalmente sistemas reconocidos. Y existe inicialmente lo de la tarifa legal. La tarifa legal se basa en esas reglas preestablecidas por la ley que determinan el valor de cada medio de prueba. Es algo así como algo preestablecido en la ley. Es que el juez le diga, hombre, tenemos esta factura. Esta factura dice que fueron 100.000 pesos, juez. Ahí dice que fueron 100.000. Usted tiene que tomar ahí. De ahí va usted a dar su respuesta o va a dar usted su sentencia. Tenemos otra que es la libre convicción. Y es la que utiliza pues el derecho anglosajón. Ese derecho anglosajón. Y esa libre convicción es el juez que toma su decisión él solo, de acuerdo a lo que ve, de acuerdo a lo que él interpreta. Y tenemos por último el sistema de la sana crítica, que es la que aquí aplica en Colombia. Y la sana crítica es una mezcla de estas 2 anteriores, como es lo de la prueba de la tarifa legal y lo de la prueba de la libre convicción. Debemos que tener en cuenta nosotros que el juez, que nuestro juzgador va a fallar en aras de este sistema de la sana crítica. Pero para el juez fallar de acuerdo a la sana crítica necesita mucho de nosotros como peritos evaluadores. Somos nosotros los que le vamos a dar luces a él. Por eso el juez hace tantas preguntas. Por eso el juez debe de tener una comunicación constante con el perito cuando está haciendo su experticia. No es porque lo quiere corchar ni lo quiere sacar de juicio o lo quiere asustar. No, es lo contrario. Lo que el juez quiere es tener certeza para dictar una sentencia en firme, una sentencia que pueda traspasar y no llegar y que hasta ahí llegue, pues que, perdón, que no tenga una contrariedad. Entonces nosotros los evaluadores hay veces somos dados a que nuestros informes son demasiado extensos y hay veces en idiomas que no son inteligibles, demasiado técnico y que ni siquiera el juez ni las partes lo van a interpretar. Y esto, por lo contrario, lo que va a hacer es generarle duda al juez. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de informes, además de ser lo más breves, deben de ser muy explícitos, tanto para el juez como para las partes. Entre más explícito sea nuestro informe, vamos a tener y vamos a garantizar de que nuestro informe no va a tener ningún inconveniente. Bueno, hay unas características generales de la prueba. Y una de las características es que tiene una finalidad. Y es proveer al juez de esos conocimientos técnicos. No podemos hablar nosotros de científicos acá porque lo de nosotros es más algo que técnico. Y cuando me refiero de técnico es que nuestros avalúos deben de ser objetivos. Y cuando hablamos de objetividad debemos de tener en claro de que es un llamado al tecnicismo. Los avalúos lo componen una parte legal, un objeto que se debe conocer ampliamente y que es el que se evalúa y poder desarrollar un informe. En ese objeto
existe mucho tecnicismo, pero ese tecnicismo que existe tiene que ser muy claro para que el juez sepa qué es lo que le está pasando al tema desde que se está tratando. Ejemplo, una construcción. Existe una grieta. El ingeniero o el evaluador que debe tener esa capacidad de interpretación de esa grieta y de transmitirle al juez qué es lo que sucedió ahí. Señor juez, esta grieta sucedió aquí porque acá hubo un derrame de agua y hubo una socavación, que es que se va perdiendo la masa del terreno y se hundió y por eso hubo esa grieta. Eso es algo que el juez lo va a entender y las partes. Señor juez, esta grieta sucedió porque resulta que este edificio estaba calculado para un solo nivel y resulta que le metieron otro nivel y experimentó un peso extra y claro, no estaba calculado para eso, el terreno esa capacidad portante no era la adecuada. ¿Y qué sucedió? Hubo un hundimiento. Entonces, otra de las características es que esta prueba la presenta un perito. Ante los jueces hablamos de perito. Y ese perito tiene que ser esa persona capaz de darle al juez la certeza, del hecho mediante esa prueba, para que el juez tenga así la posibilidad de tener certeza. De igual manera con las partes. Otra característica es que tiene un dictamen, y ese dictamen, ¿cuál es? Ese documento escrito, y ese es eso de ese documento escrito que debemos de relacionar muy bien con el proceso que se está viendo o que está en disputa. Ese dictamen escrito debe de tener unas características únicas. Una de ellas es ese objeto. Debe de tener mucha claridad de ese objeto que se evalúa. Debe de decir ampliamente cuál va a ser la finalidad, para qué va a ser el avalúo. Tiene una práctica de prueba y cuando hablamos de la práctica de prueba es que ese dictamen pues va a entrar a ser controvertido por tanto por el juez como por las partes. Y también hay una característica, que hay un valor probatorio. Y aquí tenemos que tener en cuenta que ese valor probatorio lo considera el juez y puede ser que no tenga ningún tipo de valor probatorio. Que esa es otra de las cosas que de pronto hemos tenido como que en la cabeza y nos dicen mal, que es que ya el juez con mi avalúo ya el juez tuvo la certeza total y no es así. Puede que el juez el avalúo lo desestime, puede que no lo tenga en cuenta. El juez tiene esa libertad de decir, no, este avalúo realmente a mí no me sirve, no me da certeza. Este avalúo lo que hace es que me confunde. Y realmente en el medio se observan evaluadores que llegan y empiezan a meter una cantidad de fórmulas estadísticas y en aras de la explicación se vuelven una clase de estadística y no le dicen al juez qué es lo que está sucediendo en realidad, qué es lo que él necesita para poder dictar una sentencia justa. Bueno, la prueba tiene 3 características y nosotros tenemos que encajar ahí. Entonces, la prueba tiene que ser pertinente, conducente y útil. Pertinente, que sí se debe referir a esos hechos. Y que esa prueba y que ese avalúo sí le va a aportar al juez, para que el juez tenga ese avalúo como insumo para él poder dictar su sentencia.
Conducente. Cuando hablamos de conducente, hace referencia a ese medio probatorio que va a conducir al juez a poder dar una sentencia libre y con tranquilidad, tener una motivación amplia que pueda dar. Y útil, la utilidad de la prueba, que en realidad sí esté conectada con el caso, que sí va a ayudar a esclarecer dicha incertidumbre que existe. Por ahí la ley 1673 en el artículo 3 en las definiciones nos tiene la palabra de la pertinencia. Dice, para efectos de la presente ley se entenderá como valuación. Es la actividad por medio de la cual se determina el valor de un bien de conformidad con los métodos y técnicas, actuaciones, y criterios y herramientas que se consideren necesarios y pertinentes para el dictamen. Mira, ahí tenemos la pertinencia. De igual manera, el artículo 22, 227 del Código General del Proceso, por ahí habla y dice que dictamen aportados por una de las partes. Y dice, en este evento el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y a terceros que deban colaborar con la práctica de pruebas. ¿Cuándo es conducente un avalúo comercial como prueba pericial en el proceso civil colombiano? Bueno, es conducente, primero, si está dentro las normas de nosotros. Es conducente cuando el que lo está haciendo es una persona idónea. Es conducente cuando el avalúo y el evaluador está dentro de la categoría, tiene esa categoría como evaluador para realizar dicho encargo evaluatorio. Eso hace conducente el dictamen. Vamos a hablar de unos requisitos formales de la conducencia. Y el artículo 226 del Código General del Proceso, entonces, regula la finalidad del dictamen pericial y habla de esos conocimientos técnicos, no hablemos de científicos. Esos conocimientos técnicos que el juez no tiene y que esos conocimientos los tenemos nosotros como evaluadores, y nosotros como evaluadores lo que debemos de hacer es ayudarle al juez, pero de una manera clara y expresa. No vamos a volvernos volver ese tecnicismo en algo enredado, en un idioma que no sea inteligible. Tenemos que tener en cuenta que nuestro avalúo jamás va a reemplazar al juez. Esa es otra cosa que a veces pensamos nosotros. El juez necesita nuestra ayuda, pero el avalúo que nosotros le presentemos a él no va a reemplazar al juez. Como por ejemplo, en estos avalúos cuando existen mejoras. Entonces le dicen, hombre, el encargo evaluatorio es que yo quiero alegar unas mejoras y yo le coloqué el piso, pinté la pared, pinté las paredes, colocamos la cocina, arreglamos el baño, hicimos una cantidad de mejoras y mira, aquí está en este listado. Y mira, acá están los planos y están la cantidad de metros cuadrados. Y resulta que, claro, yo de evaluador, yo llegué y saqué, porque conozco cómo hacer un análisis de precio unitario, coloqué, sí, te llevaste de tantos metros de pintura, tantos metros de revoque, tanta cantidad de cerámica, y toda esa cantidad, y yo le dije al juez, vea, en mi experticia, que le hice a doña María, se fueron 250 millones de pesos. Entonces nosotros no podemos pensar que es así como tan plano, porque el juez va a ser de una vez inmediatamente, le va a decir a usted, señor, ¿y dónde están las facturas de compra? Señor, ¿dónde está el contrato con la persona que le realizó usted esas mejoras? Entonces nosotros no podemos pensar que reemplaza al juez, que nosotros vamos a reemplazar al juez nunca. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Orientamos al juez.
que es diferente, La orientación al juez que pensar que vamos a reemplazar al juez. La utilidad de la prueba. Entonces, la prueba, pues, debe ser útil a medida de esa ayuda de esclarecer esa incertidumbre que existe. Entonces, por eso debemos de hablar de esta utilidad de la prueba. La utilidad de la prueba es que el juez vea, hombre, este dictamen que tengo yo aquí es un dictamen muy claro, lo alcanzo a entender. La experticia que me está dando Carlos Alberto es una experticia muy clara, es muy técnica. No me habló de cosas que yo no pueda entender y las partes. Recuerden que las exposiciones se hacen además para el juez, se hacen para las partes, tanto para el demandante como para el demandado. Bueno, vamos a hablar acá ahora de unas sentencias que ayer estamos hablando por ahí en el grupo y es muy importante tener en cuenta que existen unas sentencias ya hace rato, inclusive hay unas que no quise ingresar acá, pero existen sentencias sobre la prueba pericial. Y por acá dice una parte de una, dice el juez, para que entendamos nosotros por qué el juez es tan incisivo con lo que nosotros le tenemos que aportar. Porque es que el juez a raíz de esa prueba, como la puede desestimar, la puede estimar y es ahí donde él va a dar una sentencia. Y esa sentencia debe ser motivada en aras de la sana crítica. Y entonces dice por acá, dice, el juez debe valorar con rigor el dictamen, incluso frente al silencio de las partes, dado que el juez no puede aceptar sin más las conclusiones del experto por el simple hecho de versar su investigación sobre un campo de conocimiento que no domina. Y ahí tenemos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la SC 364-2023. Mire que es una sentencia relativamente pequeña. De igual manera, dice por acá otra, en el mismo sentido, se ha dicho que la prueba pericial, por ende, no es camisa de fuerza para el juez. Vean que lo estaba diciendo yo ahora. No es camisa de fuerza para el juez. Nosotros no pensemos allá que porque nosotros le vamos a dar la experticia y porque yo soy X y entonces ya casi que soy el juez. No, señores, aquí lo está diciendo esta sentencia. Dice, en el mismo sentido se ha dicho que la prueba pericial, por ende, no es camisa de fuerza para el juez, sino medio probatorio que, a pesar de tener carácter especial por su calificación técnica, no impone a tal funcionario la obligación de acogerlo, puesto que, al igual que los demás materiales de convicción, está sometido a las reglas de la sana crítica. Entonces, miren pues que en un proceso no solamente es el avalúo el que se tiene en cuenta, habrá más pruebas que se pueden aportar y que el juez puede tener en cuenta. También tenemos por acá y dice si el juez observa que el dictamen aportado por una de las partes amerita una aclaración o una complementación, así no esté expresamente previsto en la ley, podría ordenarle al experto que así proceda. Si el juzgador está inhabilitado para ordenar oficiosamente la práctica de una prueba técnica, nada le impide ordenar la aclaración o complementación a las que ya obra en el proceso por haber sido aportado por alguna de las partes. En otras palabras, obrar de ese modo es una forma de ejercer la facultad oficiosa de esa materia, que además de armonizar con el principio de economía procesal, entonces tenemos esa sentencia también que nos aporta. Y tenemos por acá otra sentencia que dice, en efecto, la experticia rendida por el profesional de contaduría. Mire, esto sucedió y fue a otra instancia. Dice, en efecto, la experticia
rendida por el profesional de contaduría incurrió en equívocos e imprecisiones, falta de claridad sobre la materia y omitió la valoración de una serie de documentos. Además la pericia. Pero tengo que leer. Ah, no lees. No. Ah, se tiene que pasar para allí para que todo. Listo. Dice, entonces, repito aquí el artículo, este es de una sentencia. Muy importante, muy importante. En efecto, la experticia rendida por el profesional de contaduría incurrió en equívocos e imprecisiones, falta de claridad sobre la materia y omitió la valoración de una serie de documentos. Además, la pericia no cumplió con las exigencias formales que establece el artículo 226 del Código General del Proceso. Por lo tanto, el tribunal resaltó que al examinar sentencia de primera instancia, las consideraciones que tuvo el juez, se tiene que él descartó el dictamen considerando que incurrió en imprecisiones en las audiencias y reconoció no haber tenido en cuenta toda la documentación para su elaboración. Entonces, miren pues que habla de equívocos e imprecisiones. Usted, juez, allá no le va a quitar y la posibilidad de que usted tenga su dictamen en la mano. Usted va a tener su dictamen en la mano, lo va a poder leer, pero usted no se puede equivocar en cosas que le esté pidiendo el juez y usted diciéndole otras cosas que no es el encargo evaluatorio. Usted no se puede equivocar de su objeto de avalúo arriba y estar acá diciendo en la experticia otra situación o estar dentro de otra situación. Usted no puede, esto es muy importante, lo de los documentos, usted no puede omitir los documentos que se exigen para realizar el avalúo. Muy importante en aras de un juez. Entonces, ¿qué nos piden a nosotros? Tener planos. Por allá la resolución 620 habla de qué y el decreto 1420, sobre todo la resolución 620, habla de que se deben de aportar planos arquitectónicos, que se deben de aportar usos de suelo, que se debe de aportar certificados de libertad y tradición, que se deben de aportar usos de suelo, certificados de libertad y tradición, fichas catastrales, toda esta cantidad de documentos que a medida al juez le va a dar más certeza de que usted sí hizo un estudio pleno, que la decisión que usted tomó en la realización del avalúo fue una decisión muy objetiva, que no obedeció a su subjetividad como tal. Pasas para el otro, por favor. Bueno, ahí habla de unas recomendaciones. Esta la vamos a decir porque así nos ha tocado, pues, afortunadamente, tener mucha posibilidad de estar en experticia y en las del banco, muchas fincas que tienen el remate. Casi que tenemos 2 audiencias en la semana. Entonces vamos a dar unas recomendaciones. Y empecemos con la recomendación, y es, primero, es manejar. Es poder manejar los nervios. Por favor, tenemos que estar calmados. No podemos pensar que el juez es nuestro enemigo. No podemos ir allá pensando de que el juez nos quiere corchar. No, el juez lo que quiere de nosotros
es que le quitemos esa incertidumbre. El juez no quiere de nosotros que nosotros vayamos a decir cosas que no son allá. Otro punto que debemos de tener en cuenta es que nuestro informe debe ser muy claro y no ser un informe inmensamente largo. No debe ser un informe tan grande que lo que damos posibilidad es que la otra parte nos pregunte acerca de ese informe. El informe debe ser Perfecto. El informe debe ser tan claro que el juez lo entienda cuando lo lea, tan claro que lo debe entender la otra parte cuando lo tenga en su mano. También debe tener en cuenta a la hora de realizar el avalúo la visita. Por favor, tomemos datos de todo, datiémonos, midamos, tomemos fotos midiendo, porque es una de las preguntas. ¿Usted sí midió? Ahí se aportó la foto, señor juez, midiendo. ¿Usted sí observó las grietas? Claro que sí, sus señorías, observaron las grietas. ¿Qué piensa usted de las grietas? Si yo no soy un patólogo, pues sí tengo la posibilidad antes de presentar mi experticia, pues voy donde un ingeniero y le explico, ingeniero, mira, yo observé esto acá. ¿Qué puede haber sucedido con estas grietas? Y el ingeniero me va a decir, oh, pero sí, un asentamiento diferencial. Me va a dar a mí el argumento técnico, pero yo no puedo pensar de que de pronto con el poco conocimiento que yo tengo lo voy a llenar y que no voy a tener problemas. Claro, el informe, tener muy claro el objeto, ¿para qué va a ser ese avalúo? Importantísimo. Tener en cuenta la metodología. Ojo pues esto de la metodología. Recuerden pues que hay avalúos que se los presentamos por allá a los jueces en aras de esta jurisdicción contenciosa administrativa. Recordemos que todo lo que tiene que ver con lo contencioso administrativo es de carácter público y esas normas son imperativas y que tenemos que utilizar toda la normatividad vigente. ¿Y cuál es esa normatividad vigente? Resolución 620, decreto 1420, tener algunos argumentos y tener leído la ley 388, esa que derogó parcialmente a la ley 9 de 1989. Entonces, muy importante, esos métodos, por favor, vamos a tratar de hacerlos masticados, que el juez lo asimile, que la otra parte no tenga oportunidad de controvertirlo a uno. ¿Qué sucede con eso? ¿Y por qué vamos nerviosos? Porque muchas veces vamos a la visita, nos sentamos y no somos cuidadosos. Y para una experticia se necesita ser demasiado cuidadoso, demasiado detallista. Porque recuerde que la otra parte va a tratar de atacar nuestro avalúo. Si nosotros hacemos un avalúo de 400 páginas, son 400 posibilidades que tiene la otra parte de hundirle el avalúo a uno. Entonces, es tratar de ser muy claro, ese idioma técnico que podemos manejar nosotros, hacerlo un idioma inteligible. No podemos emberracarnos por ninguna circunstancia. No nos podemos dejar seducir en la rabia por la parte contraria, en su representación con el abogado. Recuerde que ahí son valederas las preguntas subjetivas. Esas preguntas no las pueden hacer. Y usted sí fue allá. Y usted sí ha hecho avalúos. ¿Y dónde? Entonces muchas personas se ponen bravas por eso. Y es que si soy evaluador, ¿no? Sí, claro, yo he hecho avalúos. Conservar la mesura, la calma. Eso le da al juez la posibilidad de interpretar de que está seguro de lo que estás presentando. Creo que voy a repetirle esto para que se les grabe. Y es sobre todo la visita técnica tiene que ser muy detallada, muy detallada.
Y esa redacción de esa visita técnica del informe también debe ser de igual de detallada. Recuerden que hay dos eventos que debemos de tener en cuenta. El primer evento es cuando mi cliente presenta la demanda y es donde quedamos más expuestos. Porque cuando mi cliente presenta la demanda, el juez con su representante representa la demanda ante el juez le va a dar traslado a esa demanda a la otra parte. Y esa otra parte va a buscar al otro evaluador y le va a dar el avalúo. Mire, vea, esto presentaron. Entonces, mire que nosotros vamos a tener el rasero cuando estamos en el inicio, en la presentación de la demanda. Entonces, por eso nuestro dictamen tiene que ser muy claro, tratar de no colocar ese montón de fórmulas estadísticas que el juez no lo interpreta. Importantísimo. Anteriormente, cuando nos regía el Código del Procedimiento Civil, recuerden que el juez era el que decía o designaba el perito es fulano, y ahí se tenía que analizar todo lo del perito. Hoy en día, como tenemos la posibilidad de que las partes escojan al evaluador, nosotros tenemos que estar muy cercanos, dialogar, sentarnos con el abogado, explicarle qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, no amañar el avalúo. Eso no quiere decir que vamos a amañar un avalúo, pero sí podemos tener una estrategia. Venga, esto pasó, esto. Cuando usted le toca preguntar, porque regularmente la forma como se hacen las pericias no es como nos imaginamos que nos van a poner en careo. No, señor. Cogen al primer evaluador, el otro evaluador lo dejan por ahí esperando, lo interrogan y después cogen al segundo evaluador y lo interrogan. Ya no los ponen en careo a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque ya cuando eso sucedía, ya la relevancia del proceso se la llevan a los dos evaluadores. Y recuerden nosotros que las normas de nosotros todavía en avalúo son muy cortas y se van hay veces a criterios propios de la subjetividad y contaminan al juez. Entonces, por eso hacen de esa manera. Entrevistan a uno primero y después al otro. Por eso nosotros tenemos que tener esa comunicación con ese abogado que representa nuestra parte, no para que nosotros nos volvamos del extremo, pues, y vamos a cubrir un daño, no, como dice por allá el artículo 2, el 235, si no estoy mal, del Código General del Proceso, y es ese equilibrio que debemos de tener nosotros como evaluadores, pero nosotros como evaluadores tenemos unos tenemos un tecnicismo que tenemos que explicarle al abogado. Vea, doctor, vea, este señor omitió este método no es de esta forma, este método de reposición no aplica para lotes, aplica para construcciones y para maquinaria y equipo, y el método residual no aplica para construcciones, eso es cuando yo digo tener esa comunicación con el abogado, no es ir a amañar un avalúo, sino darle al abogado esa posibilidad también que haga esa controversia con el otro dictamen. No sé qué preguntas tiene. Ya quedamos en las preguntas. Ahí puedes hacer el cambio. Ya. No sé qué preguntas tiene el doctor Delgado. Albeiro, y me va a referir a parte de tu presentación. Uno como evaluador, como perito en un juzgado, se sustenta en otros componentes de la valoración. Por ejemplo, lo que acabaste de decir de la patología en el tema de un ingeniero patólogo. Cuando yo cito
el tema de la patología, el juez te va a intimidar a decir que por qué estás diciendo eso, ¿qué te va a hacer? Bueno, es válido decirle, señor juez, señor magistrado, yo soy evaluador profesional. Con el complemento que en el dictamen yo cité el acompañamiento del patólogo para la valoración. O sea, en el dictamen está incorporado el dictamen del patólogo. Pero yo debería decirle no al señor juez, es que yo soy evaluador profesional. ¿Cierto? Yo lo que estoy diciendo no lo estoy sustentando en porque yo creo, sino porque yo tengo conocimiento del tema, sin ser pretencioso. Y como bien lo dijiste, no ofuscarme porque me tratan de intimidar a que yo me descomponga en el dictamen presencial. Esa es mi... Muy buena tu pregunta, doctor Carlos Alberto. Entonces recordemos por allá que en el 2013 la ley 1673 tuvo un decreto que reglamentó esa norma y es el 556 del 2014 y por allá en el artículo 5 nos habla de ¿qué? De unas categorías. Entonces, para de pronto ser más explícito con el juez y más claro, pues decirle, señor, pues mire que yo tengo la categoría de obras de infraestructura. Y esa categoría, ¿quién me la dio a mí? Me la dio la ANA, la Agencia Nacional de Evaluadores, y me la certificó en el registro abierto de evaluador. Acá está, yo soy competente. Pero además tengo la compañía. Sí. Yo no estoy descalificando que el juez sea incompetente. Él debería saber que es un profesional en avalúos, ¿no? Regularmente, doctor, no saben. Regularmente no saben, hay mucho desconocimiento. Hay tanto desconocimiento en la parte evaluatoria que confundimos las normas de orden público con las de orden privado y encajamos avalúos que son de lo público, lo encajamos en lo privado. Y en lo privado somos libres. La voluntad, tenemos esa libertad de la voluntad. En cambio, aquí en lo público esa libertad no la tenemos. Pero si usted llega allá y usted tiene un negocio con X y X llega, que es negocio de ustedes, negocio privado, áreas de ese derecho privado, que ustedes pueden tomar la decisión de quién les hace el avalúo, cómo lo hacen, sus metodologías, y llegan allá a la jurisdicción, tienen que ser muy explícitos con el juez. En su señoría, lo que sucede es esto hace parte del derecho privado. Mire usted que es diferente cuando usted le está haciendo un avalúo a la ANI. Cuando usted le hace el avalúo a la ANI, o le toca la resolución 620. Le toca el decreto 1420. ¿Por qué? Porque es una norma imperativa, es para el Estado y es de obligatorio cumplimiento. Es esa o esa la que encaja. Pero venga, doctora Rey, si nos vamos a entrar en tecnicismo y a las 6:20, si estoy haciendo un avalúo para la ANI, no debería ser un avalúo corporativo. Sí. Debería ser corporativo en aras del decreto 1420. Por allá habla en el artículo 11, habla de esa responsabilidad que tiene tanto el evaluador como esa lonja o corporación, de esa responsabilidad solidaria. El Estado se cubre de cualquier daño y entonces ¿el qué hace? Pues venga, hágamelo corporativo, colegiado, diferente. ¿Por qué? Porque es que ahí no tengo la autonomía de mi voluntad. La autonomía de la voluntad de nosotros es manejada por el Estado. Y lo que el Estado diga, nos toca hacer a nosotros, no lo que nosotros queramos. Diferente sería cuando dos personas en aras del derecho privado fueran a realizar los avalúos y se fueran a controvertir. Es diferente. Es un avalúo corporativo para que enmarquemos un poco el tema de por qué ser afiliado a una lonja o por qué corporativo. Cuando a una lonja nos llega un caso para una valoración,
nosotros tenemos que interpretar qué son los principales factores que van a estar necesitándose para ese avalúo. Si vamos a evaluar el tema de la estabilidad de un edificio, o que un edificio se incendió, o que un colegio se lo van a expropiar, nosotros determinamos los componentes que vamos a incorporar en la valoración corporativa. Si necesitamos un abogado, que generalmente el abogado es determinante, porque es de los componentes fundamentales en una audiencia, en un juzgado. El contador es fundamental que incorpore el tema de las normas internacionales, la LIC. Obviamente el tema técnico, estadístico, matemático, econométrico. ¿Cierto? Entonces, con todo respeto, si yo estoy hablando con un juez que no tiene conocimiento del tema evaluatorio, no lo estoy llamando incompetente, con todo respeto. Si no conoce que el tema corporal evaluatorio es un tema, como bien lo hemos dicho en nuestras cátedras de Facebook, el evaluador integral. ¿Cierto? Nosotros estamos con la lonja en la academia buscando la integralidad del evaluador, de que le demos componentes de ingeniería, de matemáticas, de economía, de econometría. Entonces, decir que un avalúo corporativo lo sustente el representante legal o el comisionado principal, yo diría que hay una falencia en la metodología de la audiencia, porque ese corporativo lo debe sustentar el comité corporativo, el pleno, ¿cierto? Los componentes que participaron en la evaluación. En alguna oportunidad, el perito dijo, porque yo me sustenté en esto porque lo dijo Elkin. Entonces, ¿qué le digo? Está ahí, hombre, eso, ¿cómo lo es? No, lo que sucede es, doctores, en la presentación, hay jueces que conocen el término corporativo y si usted hace el análisis, la diligencia 33, lo que tiene de avalúo corporativo es una mera definición, inclusive está ahí en definición. Sí, no está reglamentado. Eso. Lo reglamenta y no habla de corporativos, pero le da una reglamentación ahí como que la podemos asociar, es el decreto 1420. Si nos leemos el decreto 1420... No, pero no habla de los... No habla, pero eso es lo que es un avalúo corporativo, en cierta manera. Sí. Se infiere que... Entonces, ¿qué es lo importante? Así como el juez no sabe y nos requiere a nosotros que en cierta manera le demos una luz, empecemos por esa luz. Señor juez, para comentarle lo siguiente, y sí, el avalúo fue hecho corporativo y el avalúo lo compone Carlos Alberto Delgado, que es financiero, lo compone el doctor Dairo, que es ingeniero, lo compone Paola, que es abogada. Entonces, es un grupo interdisciplinario y necesitamos que todos tengan una participación acá en el avalúo, en aras de su profesión, de la buena manera. Y esta pregunta, porque es que lo que evitan hoy en día, porque antes colocaban inclusive a los dos evaluadores a cariarlos ahí, eso se volviera casi que todo el mundo quería ver una audiencia, porque todo parecía una pelea de pambelé. Hoy en día, no, se evita por celeridad, principio de celeridad y economía procesal. Entonces, pero sí, que sea lo más corto la reunión, pero al juez hay que hacerle alusión a eso, a muchas cosas. El juez, créanme, señores, que nosotros en cierta manera vamos a hacer esa velita y le vamos a dar iluminación a muchas cosas, ahora más en temas de avalúos, que para los jueces son temas, pueden ser complejos, ¿sí? Que hay veces ellos se imaginan que lo que se está dando allá es lo que yo creo, es mi parecer, es una opinión, y eso es lo que nosotros tenemos que cortar y dejar a un lado. No, esto no es una opinión, esto es un tecnicismo que se llegó a este valor, mediante una técnica.
hay unas cosas al ver que la Academia de la Valoración, ya tenemos universidades o entidades. Nosotros empezamos en la San Buenaventura ya con la técnica de Navarro, técnica laboral de Navarro, que son 3 cuatrimestres del tiempo que van a estar un poco de profesionales alimentando todos esos estudiantes. Y con un poco de material econométrico y ciencias evaluatorias. Llamémoslos técnicas variatorias, pues, para que no pequemos de ser científicos. Hay herramientas que son cajas negras y botes escondidos en las técnicas. Voy a poner un residual dinámico en un cristal ball, a generar 1000 escenarios, que se vuelve una caja negra para cualquier persona que esté interpretando un resultado de eso. Por ejemplo, hermano, yo creo que eso es la idoneidad del evaluador. Y está obligado a conocer todas esas, lo máximo posible de todas las técnicas evaluatorias. ¿Cómo es posible entonces llegar a una entidad oficial a explicar que es que el método multicriterio es una estadística, una herramienta estadística y que la puede incorporar a una metodología de comparativo de mercado? Porque la gente interpreta que es multicriterio, porque es que saben no más que es un corporativo, que es un comparativo del mercado, ¿cierto? Entonces, estoy obligado yo a decirle al juez, señor juez, permítame, le explico qué es multicriterio. En 2 minutos que me dan de audiencia, un semestre que me gasté o 2 años que me gasté en la especialización de multicriterio. Y que diga el funcionario de la otra parte que desestima la prueba porque el multicriterio no está en la 1420 como metodología evaluatoria. Bueno, todo eso enmarca un poco lo que estamos viviendo nosotros. ¿Quién es ante quién estamos dictaminando nuestros conocimientos? Yo creo, doctor Carlos Alberto, que lo que sucede es que se ha interpretado mal el multicriterio y lo han visto Obvio. más como un método. Obvio. Y cuando se habla de multicriterio no se está hablando de un método, se está hablando del desarrollo del método comparativo de mercado. Pero vos y yo no sabemos, pero ¿cómo le decimos al juez eso? Entonces, leyéndole el artículo 1, si usted lee el artículo 1, ahí dice de la resolución 620, ¿sí o no? Mediante comparables. Si de pronto tenemos la posibilidad de tener el artículo 1 y lo leemos y nos damos cuenta que ahí, intrínsecamente, como se dice en derecho, sería una cosa natural que está ahí, que no nos la están explicando, sino que inicialmente creyeron que cuando se habla de multicriterio era un método. Entonces la gente, no, ese método no está en la 620. ¿Sí me entiendes? Es que hay la 620 es una norma que es corta porque es una norma que es catastral para hacer avalúos comerciales, pero para ayudar a hacer los avalúos catastrales, recuerden que los avalúos catastrales dependen de los avalúos comerciales. Y siempre tenemos realidad como la referencia. Y nunca pensamos, ¿dónde está la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Dónde está? O sea, entonces la Superintendencia de Industria y Comercio sacó 2 normas desde lo que yo conozco anterior a la Constitución del 91 y después de la Constitución del 91. Antes de la Constitución éramos dispersos. Los que son evaluadores de 30 años saben que eso era la adivinanza porque éramos dispersos. No había nada, todo el mundo disperso. Llegó la Constitución del 91, por allá la ley 9ª, que era que decía, y siempre oficiado para los avalúos del Estado al IGAT.
Y el resto del avalúo, que eran entre dos personas particulares, lo hacía X porque era el señor que conocía y el que hacía los negocios. Eso era lo normal, el que estaba sentado en el barrio Granadero de cualquier parque, de cualquier municipio, ese era el que lo hacía. ¿Sí o no, doctor Sayo? Eso era el que los hacía. Entonces hoy en día, vemos que la superintendencia por allá sacó la 1673, Superintendencia de Industria y Comercio. No. Sí, claro. Sí, Claro, ellos fueron. Entonces, ¿qué sucede? Hombre, tenemos que empezar a crear pautas y hacer esa diferenciación. No tumbemos la resolución 620, pero sí tengamos un decreto amplio en aras del avalúo comercial, acá, el de nosotros. Pero el IGAC es el que está reglamentando los avalúos para el Estado. A los particulares, a los privados, a los evaluadores independientes. La superintendencia no nos ha dicho cómo debemos. Distinto a las normas internacionales. La ley de IBS, sí, así es. O sea, ¿dónde podemos nosotros decirle que el enfoque evaluatorio es el de la IBSC? No, ni siquiera para la de la discoteca, que el RNA que las estructuró. Pero en esa parte, doctor Albeiro, la superintendencia, nosotros estamos obligados y hemos tratado de hacer gestión con la ANA, con las ERAS, a decirles, venga, ¿cuál es el marco normativo de los evaluadores particulares? Es que mira, por ejemplo, un tema de un residual dinámico. Hombre, es que somos demasiado obtusos hoy en día en hacer residuales con plantillas que le regala el profe. Que el profe me regaló la plantilla y entonces saquen un ojo para ver de dónde saca la normatividad de los aprovechamientos para las ventas. ¿Con qué aprovechamiento hago yo si esta plantilla está trabajada para una parcelación y yo estoy haciendo un residuales para un multifamiliar, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Cómo nos defendemos nosotros los evaluadores para decirles a un juez que es un residual estático y que es un residual dinámico? ¿Cierto? Es muy complejo. Y en 2 minutos, ¿no? Pues yo de verdad que sería el profesor más expedito de la materia, pues, y el docente más maravilloso que explique en 2 minutos las metodologías evaluatorias y la econometría. Yo creo que le toca pronunciarse un poco más a la superintendencia respecto a esa inclusión de esas normas internacionales, de ese IBS, en esa aplicación de los avalúos en Colombia, mirar también algo así como el avalúo NIF, algo así. Así como entraron las normas internacionales financieras, hombre, mire cómo se hace un avalúo NIF. Se hace en ese desarrollo del contador con el evaluador. Ellos miran y ellos concretan los métodos. En cambio, usted habla de lo que tiene que ver con las normas públicas, eso es inamovible. Inamovible. Ya cuando la norma ya en la parte pues pública, cuando ya la norma es corta, como la resolución 620 habla de máquinas fijas, en el caso de maquinaria, ya el resto de la otra maquinaria, ya ahí sí, toca hacerla con un método que usted lo pueda desarrollar y además lo pueda desarrollar y lo pueda sustentar y que sea científico. Esta mañana debatíamos, doctor Albeiro y compañeros, el tema del éxito en las audiencias. Tenemos 2 preguntas, doctor, allá. El éxito en las audiencias. Nosotros somos, y vos lo dijiste ahora en tu cátedra, equipo con el abogado. El abogado va a cuota litis y yo como perito no puedo ir a cuota litis porque yo no puedo ser parte del proceso. Y yo trabajo para el abogado. Y resulta que si el abogado gana, todo el mundo merece y el evaluador simplemente quedó como un simple carpintero, ¿cierto? Pero si el abogado pierde, tiene la herramienta del jugador a la mano. La raqueta. Somos la raqueta del abogado. Es que la raqueta no sirvió, ¿cierto? Me falló fue el perito. Entonces hay estructuralmente un problema
de contratación. Y yo creería que un compañero nuestro, yo no sé que estamos implementando de consultorías con la norma panamericana, es lograr que seamos nosotros los que contratemos a los abogados, ¿no? Que seamos consultores. Ese es el punto, doctor Andrés. Eso, vea, mire, doctor Delgado, y me gusta ese punto. ¿Y cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es nuestra obligación frente al proceso? ¿Es una obligación de medio o de resultado? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién la responde? ¿Sí? Respóndala. Pues somos de medio. Somos de medio. Entonces, miren, y han enseñado que ojo, que la cárcel, que... por Dios, a nosotros nos falta demasiado en aprendizaje de evaluados todavía respecto a otros países. Preguntas. Espérate un momento. Entonces vamos a abrir el espacio para las intervenciones en sala. Entonces ya regálenme un momento, ya vamos a mirar aquí, le damos la palabra. ¿Quién tiene la manito alzada? Bueno, vamos a darle la palabra a Robinson. Robinson, por favor, proceda a hacer sus preguntas. Hola, buenos días, estimados colegas. Oyendo al profesor Armando, me despertó una inquietud. Él hablaba de la objetividad relacionada con el tecnicismo y no con la manera científica a la hora de elaborar un avalúo. En nuestro tiempo moderno, la evaluación, ¿verdad?, se busca que sea lo más objetiva posible. Y la objetividad nace de la parte científica. El tecnicismo nace del cumplimiento de las series de normas que tenemos para llegar al objetivo. Entonces, si nosotros somos universitarios, no nos podemos apartar de los principios que nos enseña la ciencia, porque lo real y lo importante en un avalúo en lo científico es aportar el razonamiento lógico y la evidencia necesaria para eliminar la opinión personal del evaluador. Entonces, yo lo veo que nosotros debemos acercarnos más, porque el mundo ha evolucionado tanto, el mundo está tan globalizado, la ciencia llega a todas partes en tiempo real. Nosotros no podemos seguir utilizando la técnica de la subjetividad o del tecnicismo para llegar a un resultado, porque a veces si utilizamos en el avalúo el tecnicismo y puede ser muy exacto, pero caemos en un error científico, es un error grave. Muchas veces, si nosotros aplicamos comparables de diferentes zonas en el tecnicismo, científicamente se ha demostrado que está errado. Entonces, cuando hablamos de objetividad, tenemos que hablar más directamente a la parte científica y no al tecnicismo, porque el soporte nos da la objetividad de la parte científica. Entonces, esa duda hay que aclarar muy bien, sobre todo si nosotros estamos en una universidad o salimos de una universidad y nos encontramos con estos conceptos que tienen diferencia y que hay que saberlo aplicar. Gracias, don Robinson, por su aporte. Por su intervención. Muy bueno su aporte. Bueno, yo le voy a de pronto también porque hablamos apenas de conocimiento técnico y no científico. Y es porque todavía nosotros en Colombia, para llegar al conocimiento científico, creo que nos falta un poco más. Nos falta un poco, estamos un poco atrasados respecto a México, estamos respecto a algunos países de Centroamérica, entonces hace falta eso. Mire que todavía en la norma es una norma muy corta, que es una norma casi que catastral,
y que nosotros como evaluadores comerciales deberíamos de tener una norma diferente o muy cercana a esa también, a esa que tenemos, pero con otras, con otra proyección. Mire los avalúos empresariales, yo tengo que tener otra proyección, yo no me puedo supeditar a una norma catastral. Entonces, por eso hablo que en este momento los avalúos acá son más técnicos que científicos y que debemos de apuntarle a la parte científica, como usted lo está diciendo. Claro que sí. Tiene toda la razón, don Robinson. Es cierto lo que usted está diciendo. La palabra a Hugo. Hugo. Hugo Segura. Don Hugo Segura. Sí. Hola, muy buenos días, tardes, días todavía. Yo soy de Bogotá. Gracias por la conferencia, muy interesante. Durante la exposición encontré un tema al que hizo referencia en relación con que el juez eventualmente le puede decir al perito de usted de dónde sacó un determinado valor. Muéstreme las facturas. Ahí es donde yo quería hacer un énfasis. Nosotros como evaluadores no acostumbramos normalmente a hacer una valoración en base a las facturas, por lo menos de lo que son las mejoras en lo inmobiliario. Porque habemos buenos y malos administradores del dinero y sabemos hacer las obras muy costosas o muy baratas. Yo soy ingeniero civil. Lo que quiero decir es que como evaluadores debemos hablar sobre un valor comercial que no es ni para el mejor administrador del dinero ni para el más malo. Porque efectivamente el propietario o el dueño de las mejoras pudo haber hecho estas inversiones que él dice con esos soportes que debe tener, pero que no reflejan el valor de esas mejoras. Por esa razón de no saber administrar, que es una posibilidad. Yo no digo que eso pase siempre, eso pasa a veces, sino que cuando un juez nos diga algo como eso, tendremos que estar preparados para demostrarle que los costos a los cuales lo construyeron no dan el valor de las mejoras. Esa era mi observación. Don Mario, ingeniero, ¿cómo está? Qué bueno saludarlo y qué bueno su pregunta. Bueno, recuerden lo siguiente. Don Marco, recuerden lo siguiente. Estamos en aras del juez. El juez necesita todo desmenuzado. Entonces, decir que por lo que dice el avalúo, porque lo firmó un arquitecto, ya es real. Sería casi que decirle que el que dio la certeza, el que dio casi que el que decidió fue el arquitecto, no el juez. ¿Sí me entiende? Se lo digo porque lo tuve por experiencia. Ese caso me pasó, me sucedió a mí. Yo llegué con mi avalúo, yo soy tecnólogo de construcciones civiles, además de ser abogado, soy tecnólogo, y yo llegué con mi avalúo. Mire, su señoría, mire, aquí le hice un análisis de precio unitario de estos son tantos metros cuadrados y la foto midiendo. Y entonces él dijo, y usted se dio cuenta de que si hubo un contrato, ¿y con quién hubo el contrato? ¿Quién fue el que realizó la obra? Entonces, por favor, para mí insuficiente las cuentas, muéstreme, yo quiero saber que si eso fue verdad o mentira, yo quiero que usted me muestre ese contrato que hicieron con el maestro de obra o quién fue con X persona. Yo quiero que usted me muestre a mí, por favor, las facturas donde compraron los materiales. Entonces, mire que no podemos pensar que porque hacemos avalúos
Mire que esto es un avalúo diferencial, que de hecho no lo puede hacer cualquier evaluador. Debe tener ese conocimiento específico, pero que es insuficiente para el juez. Es insuficiente para el juez ir pensando que vamos con nuestro documento y que ya con nuestro documento ya el juez ya tiene la certeza. Todavía no para el juez. Así nosotros le estemos firmando y tengamos nuestra categoría, así también tengamos nuestro título como constructor, para el juez aún es insuficiente. Y por eso para el juez, para darle más veracidad a ese dictamen, él va a exigir, hombre, ¿con quién contrataron eso? ¿Quién fue el que contrató esa mano de obra? ¿Quién fue el que, dónde, en qué ferretería compraron? Yo quiero ver los recibos de compra. ¿En qué tiempo fue eso? Entonces, mire que es que el juez, cuando va a dictar sentencia, hay una cuestión que se llama la motivación. El juez, no estamos aquí de que el juez dijo que es no y no. El juez tiene que decir sí y debe decir por qué sí. Debe motivar eso. Sí, porque esto, sí, porque es que me presentaron la experticia, me la presentó el ingeniero civil, don Hugo Segura, y don Hugo Segura, matrícula profesional de Condia, y me hizo un análisis de precio unitario, y además me aportó el abogado, don mismo Hugo, me aportó un contrato que hicieron con el señor Luis, que es maestro de obra, y también me aportaron unas facturas. Ahí el juez va a tener un sustento, una motivación más amplia para decir, esto es una sentencia que se dictó con una motivación de vida. Es eso lo que sucede. En aras del tiempo antes de que se nos corte abruptamente la charla. Ya lo edité. Ah, ok. Yo tengo una pregunta de Marco Aurelio. Sí, por favor, le cedemos la palabra al señor Marco Aurelio. Adelante, señor Marco. ¿Será que no puede hablar? Señor Marco. No, yo no. Sí, buenos días. No, Muy yo no he buenos días. pedido yo no he pedido la palabra. Ahí está. Estaba escuchando todo atentamente, pero no he solicitado intervención. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues, Pero a mí sí me da pie, doctor Albeiro, Sí, señor. a otra conversación que tenemos sobre la línea de los RAC con el IGAR. Porque a mí me escriben todos los días citándome a juzgados, porque el juzgado tal vez me adjudicó como perito en tal caso y me imponen unos honorarios de 400 donde tengo que ir a apartado. Yo soy obligado, yo soy auxiliar de la justicia, como evaluador profesional. Es que ahí hay un problema, ¿no? O sea, hay un solo vínculo. Entre el IGAT y la superintendencia, ellos andan casi que en el mismo, paralelamente, andan. Entonces, mire usted lo que Pero usted... el IGAR no es autoridad de evaluatoria, ¿o sí? Es que el IGAR, Catastral. el IGAR es un instituto catastral. El IGAR para mí es un instituto catastral. Catastral. ¿Cierto? Entonces, como catastro, que esa es la función del inventario catastral y de sus valoraciones catastrales, que es lo que tiene confundido a todo el mundo. Que si el avalúo catastral es cuando, porque es que es el 100% del comercial, y resulta que es que el catastral no puede estimar en el avalúo catastral la potencialidad ni la comercialización del inmueble. Entonces, ahí técnicamente, doctor Albeiro, es lo que hemos venido conversando. Yo creo que Las eras, tienen que actuar definitivamente encima del catastro. Y le tengo otra. Así no le paguen a usted si el juez lo solicita para que usted dé la experticia. No quiere decir que no le van a pagar, pero si a usted no le han dado un peso, usted tiene que ir a darlo. Creo que es el artículo 234, si no estoy mal, tengo ahí mi cabeza, del Código General del Proceso. 234, 235, por ahí está.
Estoy obligado. Sí, señor. No la del anticipo. Sí, sí. No, si me posesioné, sí. Entonces, Si no me posesiono, qué bueno sería tener a un juez al lado aquí. Un juez, en aras de su poder, pues, que tiene. para la práctica, para la prueba evaluatoria del 3, traemos un juez. Es muy bueno tener a un juez acá. A ver, ¿por qué? Es que, como le digo, hay en Colombia, si nosotros como evaluadores comerciales no nos empezamos a pronunciar sobre ese ingreso del IBS, esas normas internacionales van a ser mal vistas todavía. No hay ninguna norma que regule. O sea, si empezamos con la 1673, que yo me imaginé que esa iba a ser dirigida a eso, a esos avalúos comerciales, y nos iban de pronto iban a hablar ahí del IBS, de todos estos métodos con tinta internacional, como las NIP, que nos abren puertas a América Latina. Así tendríamos que ser nuestros avalúos con esas puertas abiertas. Mire que no se pronuncia. La superintendencia de Industria y Comercio no tiene ningún pronunciamiento. Y es de nosotros como evaluadores tener esa posibilidad de escribirles. Porque si usted hace un análisis, doctor Delgado, alguien tiene una duda de un avalúo y sale y le escribe al IGAD. Y el IGAD hace avalúos catastrales que son masivos, son diferentes. Yo ofrezco disculpas si hay alguna audiencia aquí en Panamá o en Ecuador o en Centroamérica como panamericana, porque lo hemos concentrado un poco a nivel de Colombia en el tema evaluatorio de esta charla. Pero quisiera de pronto preguntarte, escuché de pronto ahora a alguien de Venezuela, Roberto Robinson, ¿nos puede decir esa autoridad de un juzgado en Venezuela cómo opera frente al tasador? Que creo que allá le dicen son tasador. mejores allá. Hola, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, la vez que he participado en los juzgados en Venezuela y en Colombia, he notado que las preguntas son similares. Por ejemplo, saber la profesión que tiene, dónde obtuvo el conocimiento como evaluador, hacerle la pregunta por qué utilizó el método que utilizó, cuántos años de experiencia tiene, algo así. Cuando me ha tocado defender sobre todo los métodos más que todo en Colombia, que se utilizan, he visto muchos alumnos que se utilizan con las normas de liga, no que no se deben utilizar. Yo considero que esas son las normas mínimas que debe aplicar un evaluador, pero si hay normas que están reconocidas a nivel internacional y que cabe, por ser país miembro, Colombia, se puede aceptar, como la IBS, de la Unión Panamericana de Evaluadores. La UPAM es una entidad pues, que Escuela, es una escuela. es gremial. Esa UPA es gremial, es una escuela de evaluadores. Y es lo que pero también hemos existen venido factores. integrando aquí en Colombia a que esto sea pues como un gremio, que no seamos rojas, independientes, guetos, cada uno haciendo lo suyo, sino volvernos un gremio más abierto. Lo que pasa es que con UPAM se tienen que tener unas condiciones pues, económicas importantes para la afiliación y pertenecer a la UPAM. Pero a nivel gremial, sí, la invitación es a que todos ustedes, quien conozca contactos y podamos abrir puertas en las cenas, hagamos esta diligencia de las IBSC. Sí, es que es de carácter urgente, doctor Carlos Alberto. Sí. Y es de carácter. Robinson está en uno de mis grupos y Robinson es una persona muy activa. Y claro, lo que dice Robinson es muy lógico. Hombre, ¿cómo van a aplicar unas normas tan catastrales a lo comercial? ¿Por qué no utilizamos el IBS? ¿Por qué no lo utilizamos? Y aquí no hay norma que regule eso. Aquí no. Entonces, ¿qué sucede? Desconocimiento de muchos colegas, desconocimiento de los jueces. Pues,
y la estructura administrativa. Y esa estructura. Entonces usted va allá y en aras del derecho comercial usted va allá y va a presentar su experticia. Ah, no está dentro de la resolución 620, no está aquí. ¿Y usted dónde? Sí, sí. Se lo metieron así, Acciona, ¿y dónde salió con eso? No, ya ya queda descalificado. descalificado. Eso hay que informarlo. Mire que aquí Oiga. tenemos un señor que se me olvida el nombre del señor Pau, el de las máquinas, don. Bueno, no recuerdo, ojalá estuviera en la reunión un señor de unas máquinas, que el hombre tiene unos métodos y fue hasta México y esos métodos súper excelentes, súper buenos. Entonces, él me preguntaba, ¿ah? Alejandro Vega. Don Alejandro Vega se llama. Alejandro, ¿estás por ahí? Presente. No lo veo. No. Entonces, don Alejandro me llamaba y me decía, oíste, Albeiro, pero si yo ya hablé con la ANA y mi método es aprobado. Y dije yo, pero en la parte comercial, don Alejandro, en la parte del derecho privado, sí. Pero en el derecho público no aplica. Porque primero... Pero no, si va del privado para nosotros, eso. y del público no va para el privado. Pero entonces llega y caemos por ahí de pronto en una audiencia, porque puede suceder, usted sabe que hay audiencias del derecho público, lo contencioso administrativo, Sí, y hay audiencias del derecho privado, y no falta el que diga eso no aplica porque la No, resolución. Y no falta que un juez falle. en las audiencias de las concesiones de las expropiaciones ha sido recurrente este tema. No aplica porque es 620. Y el perito dijo, no, es que yo me baso en el enfoque evaluatorio de la IBSC. Y bueno, eso no aplica porque no está en la 620. Yo tengo una pregunta, doctora Vega. Sí, señor. El tema del encargo evaluatorio. Sí. ¿Cuándo es menester tener el encargo evaluatorio para poder desarrollar con base en él su dictamen o su avalúo o su reporte de experticia que le están pidiendo? ¿Cuál es el primer requisito? Esa es una pregunta. Y la otra es si usted, por ejemplo, para estos encargos judiciales, como perito, usted también requiere o solicita o pide que se establezca primero, es decir, el encargo evaluatorio. ¿Ha lugar eso? Bueno, sobre la primera pregunta, cuando uno lo van a contratar, lo primero que tiene que tener claro qué es lo que va a hacer y para qué va a servir el avalúo. Miren pues que nos dicen, venga, hay un proceso divisorio. Entonces necesitamos hacer el avalúo y también que nos dé el dictamen si es divisible o no es divisible y a qué divisibilidad corresponde. Entonces mucha gente no sabe del tema, que no es difícil, pues eso está regulado por el Código Civil, lo de la divisibilidad, y puede ser material o física, y la otra que es la intelectual, que es cuando se divide dinero. Bueno, esos dos tipos de divisibilidad existen ahí. Entonces, siempre tener muy claro con la persona que lo va a contratar a uno. Si es la persona que es el dueño del predio, venga, comuníqueme con el abogado para que sea el abogado el que le diga a uno para qué va a ser el avalúo, para qué tipo de proceso. Le sirve a uno para cotizar y le sirve a uno para saber para dónde va a apuntar con el avalúo. Y la categoría que requiere. Y la categoría. La otra pregunta, ingeniero, por favor me la repite, la segunda, que fue muy parecida a la primera. Entonces... En el sentido de decir, lo que llamamos acá en Colombia el encargo evaluatorio, Sí, señor. es menester presentarlo, solicitarlo, reclamarlo, que se haga y que se tenga el previo a la elaboración del informe pericial o del avalúo pericial. Fundamental, muy. Sí, claro. Hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque es que se viene contratan Tarillo para una división, por eso divisoria, como dice el doctor Albeiro. Y resultó que era para una negociación de un embargo, de un concepto de garantía. El primero es las instancias van a ser distintas.
Yo generalmente acostumbro a contratar la entrega del dictamen con un tiempo de sustentación incluido en el manifiesto. Si me necesitan para un proceso de conciliación o de audiencia o de justificación para una transacción diferente, el tiempo lo cobro. No, es que usted está obligado a presentarse en la audiencia o el tiempo del perito vale, el desplazamiento vale. Y yo me tengo que ir para Sabaneta o para Concepción. Imagínese, uno dice a Concepción a un juzgado, donde te van a demorar hasta las 5 de la tarde, tienes que amanecer en Concepción. Les tengo que pagar la logística del transporte, alimentación y hospedaje. Entonces, a eso me refería, doctor Albeiro. Si yo estoy obligado, y a mí me citan pues como perito designado, Yo creo que lo primero cuando uno le sucede, no va por el encargo. sí, de hecho lo primero que uno tiene es ir al juzgado, comunicarse con el juzgado de inmediato, para que sea el juzgado el que le diga el encargo evaluatorio. Eso se está usando ahora mucho por lo de las servidumbres. Están nombrando uno que nombre el IGAD y la otra persona que nombra el juzgado, creo, o no sé, creo que es el juzgado y el Pues sí, el juez. Entonces, cuando eso sucede inmediatamente, hombre, vamos aquí al juzgado, vamos a comunicarnos con el juzgado, porque puede ser que uno lo nombren, imagínense, lo nombren en Plato Magdalena, como me tocó a mí la última vez. por ejemplo. Y eso, Plato Magdalena, y entonces, ¿dónde están el costo de esos viáticos? ¿Cuánto nos van a pagar? Y lo que hice yo fui inmediatamente, me presenté al juzgado y que me pusieran frente a frente qué es lo que se iba a hacer y cómo iba a ser mi forma de pago y todo lo puse de una vez inmediatamente, porque si uno le deja poder ventaja a eso, se le vuelve también un problema. ¿Le aceptaron lo que usted solicitó? Sí, claro. Póngale que uno dice, ellos le dicen a usted, gástense y tráigame los recibos todos, absolutamente todos. Para todo hay que pedirles Pero es por ley, ¿cierto? Hay una, Sí, hay sí, una reglamentación. sí. No la recuerdo, pero sí, eso está arreglado. Tráigame cada uno de los recibos y se los vamos a cancelar. Los vamos a cancelar. Y los honorarios los pone el juez. No es que uno va a decir, no, esto valió con todos 5 millones de pesos, 6 millones, no, el juez. Pero eso no es profesional, no es que lo que estamos pensando. ¿Y de dónde están sacando esas asignaciones de doctores compañeros? De la lista del IGAC. Y el IGAC. Y del RA, y del RA. Por eso el IGAC coge la de la ANA, de las ENAS, y las matricula como auxiliares de la Sí. justicia. Eso no es pertinente. No debería ser. No debería ser. No debería ser, pero es. Entonces, yo creo pues que es el momento, doctor Delgado, No es pobre. y todos los que nos encontramos acá, creo que es el momento pues de unificarnos, de estar y mirar a ver qué medidas se pueden tomar para no estar todavía en aras de normas que obedecen más a lo que es el derecho público y darle la bienvenida a esas normas internacionales que, por favor, Pero invito a todo el mundo a todos, los estoy invitando, a todos. nos ayuden a ver qué camino. Miren qué tan bueno el aporte de don Robinson. Don Iván, ¿qué nos iba a decir? Doctor Camelo, muchas gracias. Usted siempre la luce. ¿Cómo le... Una pregunta o un comentario. Sí, señor. En las últimas asignaciones que yo he recibido por parte sobre todo de la superintendencia como auxiliar de la justicia, por allá colocan un párrafo que los honorarios que ahora hablaba el doctor Carlos Delgado debe pactarlos con la parte, pues, con el abogado que está solicitando el peritazgo. Y pues afortunadamente siempre yo me he puesto de acuerdo con el abogado. ¿Qué pasa si uno por algún motivo no llega a acuerdo de los honorarios? Puede desistir el trabajo. Importantísimo. En aras de la superintendencia de sociedades, sí. Listo. Sí. ¿Sí qué? Sí puede existir.
Por economía, No, usted puede decir, pues que en la superintendencia de sociedades, porque es que hacen es que mañosamente los peritos. No, que es que estoy fuera de la ciudad o que estoy enfermo. Entonces, esos son artificios que tampoco pero el Código General del Proceso también estima eso, doctor. No, lo Y que eso, pasa es eso de que que usted tiene, no recuerdo el artículo específico, pero él sí estima, el Código General del Proceso estima que usted solamente una vez se puede excusar, una sola vez se puede excusar, y tiene que probar esa excusa. No es que no pudo estar porque le dio dolor de barriga, no, lleve el certificado médico, porque si no le va a traer también problemas con el lleve juez. frasquito. Ingeniero Iván, usted le comento, en aras de la superintendencia de sociedades, muchas veces lo que piden es una terna, cuando más les gusta de pronto poner, pero eso va casi que es el liquidador en sí. No, cuando los dos, ¿Sí o no? cuando los dos expertos, lo llaman la superintendencia, no se ponen de acuerdo, o 3 o 4, ya la superintendencia nombra A uno, a otro. ¿sí? En la lista de grado. Sí. Entonces, importantísimo siempre ponerse en comunicación. Eso que está diciendo el doctor Delgado, que es lo que de pronto voy a interpretar de lo que dice aquí el ingeniero Iván, ponerse en comunicación con la superintendencia. Bueno, ¿quién me va a pagar los honorarios? Porque muchas veces hay liquidaciones que no hay nada. No hay nada. Recursos, sí. Como aquel. No tienen recursos. Esa es lo normal. Esa es la normal. Eso es normal. Yo tengo de la superintendencia, por allá recuerdo una empresa, no voy a decir X empresa, que me pagaron a punta de botones. A punta de botones, entonces, pero siempre hay que tener claro, tiene que tener uno claro. Es que las camisas del doctor tienen 50 botones. Tener claro ese diálogo con el liquidador inicialmente, pero el liquidador se va a lavar las manos, porque como el administrador, él se va a lavar las manos y no, y esto, otro gasto, por favor. Entonces, sí, entonces oficiarse con el intendente que hace parte de juez. Usted sabe que el intendente, sí o no, es el juez del concurso, ahí es. Entonces, eso es importante. En cambio, cuando es acá en los juzgados, lo primero que debo hacer es así, es sin pensar, irme al juzgado, comunicarme con el juzgado. Bueno, señores, a mí me han hecho, me han asignado avalúos de esa servidumbre, porque eso es lo que más asignan, lejos. Y yo inmediatamente, por favor, venga, señor juez, es que yo vivo en Medellín, yo no, y usted me está asignando por allá deben de haber evaluadores también. Sale muy costoso. Claro, claro, o sea, puede que llegue usted casi si no la demora con el dinero. Sí. Entonces es eso. Bueno, ya hay otra costumbre que nos obliga mucho a que no, es que la tarifa es en 1 por 1000 urbano y el inmueble vale 100 millones, entonces los honorarios son 100.000. No, debo de estimar una tarifa mínima. No, pero es que ¿quién da esa tarifa? No, póngale cuidado. Porque el código, hay una ley para los juzgados. Sí. Sobre distancia, sobre complejidad. Sino que hay veces ese poder omnipotente que tiene el juez. Es que hay, pues. Entonces, ese juez en aras de ese poder, él dice, es tanto. Son todas esas cosas, doctor Carlos Alberto, que tenemos que juntarnos nosotros y mire que ya no la tiene que resolver, es otra instancia ya más grande, llámese de Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que a los avalúos comerciales, ellos, ¿qué es lo que hace esa industria, esa superintendencia? Pues es la que vigila esas relaciones de los comerciantes y nosotros hacemos avalúos comerciales. Por favor, venga, denos otra puntadita a ver cómo es que nos vamos a zafar un poco más de esas leyes catastrales que lo que hacen es que nos sujetan y nos amarran. Sí, señor. Eso me trae a mi colación que tal vez hay una sobreoferta de valores como de la justicia. Entonces, hay que estimar mayor oferta, menores valores para los pagos voluntarios. Es correcto. Usted va a no, que han trabajado de 100.000 pesos, de multas, no, pues,
No, por Dios. Y eso sucede. Eso sucede. Y La libre competencia no es y eso que hemos avanzado. Doctor Carlos Alberto, recuerden que anteriormente iba montando en bicicleta, iba ya nótese allá como auxiliar de la justicia. Y allá lo anotaban y ya lo llamaban una persona que no era idónea siquiera para dar un dictamen. Hemos avanzado un poco en aras de la ley 1673 y de ese decreto 556, pues con lo de las categorías. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué falta ahora, señores? Todas estas instituciones, como la Universidad San Buenaventura, sacamos muy buenos evaluadores. Vamos a tener 5 minutos. 5 minutos. Hay una pregunta. Hay una pregunta. Entonces, tenemos tenemos ese fin o tenemos nosotros darle mucha enseñanza al evaluador, volverlo, como hablaba el doctor Carlos Alberto, integral. El evaluador tiene que saber un poco de derecho, lo suficiente para defenderse, tiene que saber algo de técnica, de ingeniería y arquitectura para tener alas de defenderse, tiene que saber algo de contabilidad. Entonces, eso lo vamos a hacer y vamos a hablar más adelante. La pregunta, por favor. Don Carlos Arturo. Marco Sí, muy Aurelio. buenos días, Juanesca. Muchas Buenos gracias días. por la atención. Y una preguntita, antes que todo, pues les quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por esta presentación que ha sido muy valiosa, muy fructífera. Mi pregunta es en esos procesos que hay veces se presentan 1 o 2 avalúos por las partes y uno de los avalúos no queda en firme, ¿eso a uno se lo cancelan? Porque a mí me ocurrió en una ocasión y me dijeron que no quedó en firme y que no me lo pagaban. Era para una empresa. Y eso quedó así. Desde luego uno le dedicó tiempo, viajes, todo el proceso que lleva un avalúo. Mi pregunta es esa. Muchas gracias. Recuerden lo que hablábamos ahorita, nuestra obligación. ¿Cuál es nuestra obligación? ¿De medio o de resultado? Nosotros somos una obligación de medio. ¿Qué sucede con esto? Que primero, de pronto, porque no salimos favorecidos en el resultado de la sentencia, pensamos que porque no fuimos los favorecidos, no nos pueden pagar o no nos deben pagar. No, nosotros somos de medio. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no vamos ante el juzgado. No puedo garantizar nada. Eso, yo no puedo garantizar nada, pero yo tengo que ir donde el juzgado. Señor juez, venga, yo fui designado para tal. Por favor, asígneme mis viáticos y asígneme ¿cuánto voy a ganar yo? Mis honorarios. Claro. Esta perla que, con todo respeto, nosotros en la lonja panamericana estamos pensando mucho en los arquitectos. Y aquí en la San Buenaventura tenemos 3.000 egresados o más de arquitectura. Y ellos, por ley en Colombia, tienen derecho a la categoría 1 de bienes urbanos. ¿Cómo les parece la que me pasó la semana pasada con un arquitecto, Gustavo? Tenía un avalúo negociado en 5 millones. Él me dice, hombre Carlos, necesitamos hacer este avalúo, nos van a pagar 5 millones. Pero como yo soy arquitecto, yo puedo firmar el avalúo, sí, pero si tenés el RAP. ¿Cuánto vale el RAP? 1 millón de pesos. Ah, no, lo deducimos de los honorarios. ¡Qué perra! O sea, es una competencia, como dice el doctor Juan Rafael. Una oferta impresionante. Sí, De verdad, hay una oferta descalificada, porque puede que sean arquitectos idóneos, pero el tema evaluatorio requiere idoneidad evaluatoria, requiere academia, que es la que nos están exigiendo en la 1673. Sí, el artículo 6. Entonces es válido, hay una competencia, pero de 100.000 pesos por el centavo, ¿verdad? Es increíble. Cotizaciones de un profesional que me ha llegado casos
de 13 millones de pesos y el profesional haciéndola por 800, y el otro recién egresado, Junior, por 800.000 pesos. Y el pelado necesita vivir también, claro, hay que respetar la libre competencia, pero ¿quién hace eso? ¿Quién analiza eso? La calidad del producto. Finalmente el mercado va. Y mire, doctor Carlos, la importancia de ese evaluador que sea integral, porque sucede cuando van esas audiencias, y yo siempre traigo a colación el avalúo rural. Lo voy a decir en menos de 3 minutos, traigo a colación el avalúo rural y me meto un poco más adentro del avalúo rural, finca de producción. Mire, usted va a una finca de producción y usted encuentra entrada, encuentra pavimentos en cualquiera de sus exposiciones, encuentra bodegas, encuentra bandas transportadoras, encuentra expulpadoras, encuentra cultivos de naranja, de no sé de qué, encuentra terrenos. Entonces a usted le tocaría llevarse al ingeniero, al arquitecto, encuentra servidumbres, entonces le toca llevarse al abogado, le toca llevarse al contador, le toca llevarse al agrónomo. Mire eso donde llega. Entonces ve uno de esos avalúos que los cobran a peso, como dice usted, en una audiencia. Eso es parte de la estrategia. Entonces yo llego y digo, bueno, ¿y el extremo del otro lado quién es? Es Carlos Alberto. ¿Carlos Alberto qué es? Ah, él es financiero. Ataquémoslo por construcciones. Ataquémoslo por... ¿O no es así? Sí, así es. Ataquémoslo por cultivos, que es una densidad en los cultivos. ¿Cuántos palos de café caben en esa hectárea? Usted sí me dio, sí, cómo hay la densidad, por decir algo. ¿Ves? Mire eso que se necesita el evaluador integral, el evaluador integral. ¿Cuánto vale un evaluador de esos, por favor? ¿O cuánto le cuesta al doctor Dairo llevarse 5 o 6 profesionales ahí, pues, pucha? Darle los viáticos a 5 o 6 años y si les toca de un día para otro darle dormida. Eso es lo que hay que analizar. Mire que la norma está un poquito corta en ciertas cosas. De parte de la norma panamericana, mil gracias. De verdad que son temas bastante cotidianos en la necesidad de nosotros como inmobiliarios evaluadores. El contacto con el profesor Albeiro y la profesora Paola Camelo seguirá pues vigente, y la invitación es a que como gremio la norma panamericana les alberga y nos da la bienvenida para cualquiera de sus requerimientos. Gracias. En la San Buenaventura iniciamos el próximo año las técnicas evaluatorias, desde primaria hasta ser profesionales, pues entregar con éxito el RA en las eras. Gracias por todo. Muy amable. Estén bien. Muchas gracias. Por terminada la sesión, hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo. Muy amable. A ustedes por su participación. Gracias. Por todos. ¿Hay salida abrupta de una vez? Sí. Lo saco completamente. Sí. Hombre, papá, qué tristeza. Hace la pena.